cuántas gracias tenemos que darte, Señor, porque en esta hora nos permites acercarnos para aprender un poco más de ti. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestras vidas, Dios. Abre nuestros corazones, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy, como siempre, para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 4, Gálatas, capítulo 2, versos del 11 al 21. Justificados por la fe. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de toda la comunidad: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué, pues, quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? ¡Claro que no! Pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Porque por medio de la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Muy bien. Pablo ha dado testimonio de la manera en que tanto él como el evangelio que predica fueron aceptados y reconocidos por los pilares de la iglesia, recordemos, por los discípulos. Ahora se concentrará en lo más importante para la vida del ser humano, que en la manera en que ahora el hombre se relaciona con Dios. Vamos a ver, Gálatas capítulo 2, versos 11 y 13 al 13. Pero cuando Cefas, esto es Pedro, fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago, entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Y Pablo comienza hablándoles a los de Galacia sobre un acontecimiento que se da en una ciudad llamada Antioquía, Antioquía de Siria, que fue el primer lugar donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos, y que era una ciudad con un alto tráfico comercial y que por lo mismo se encontraba mayormente poblada por griegos. Y dicho sea de paso, esta ciudad se convirtió en la base de las operaciones de Pablo y de la iglesia gentil, es decir, de la iglesia no judía. Pero era una ciudad poblada en su gran mayoría por griegos. ¿Qué pasó ahí? Pedro había estado ahí y convivido con los hermanos en la fe no judíos, es decir, con los gentiles, sin ningún problema. Pero cuando llegaron los hermanos de la iglesia de Jerusalén, enviados por el pastor Santiago, medio hermano del Señor Jesús, entonces dejó de comer con los no judíos y se apartó de ellos para participar de las tradiciones de los hermanos judíos que habían llegado. Y no lo hizo en un acto de cordialidad, no para que se sintieran acogidos, bien recibidos, ¿no? Sino que lo hizo para no ser criticado de tener comunión con los no circuncidados,
como se hace en la religión judía, bajo la ley. Los judíos que se encuentran bajo la ley no comen y no participan y no tienen comunión con los no judíos, con los no circuncidados. Y Pedro lo estaba haciendo más bien por esto, para complacer a los que habían llegado. Donde los no judíos, lo voy a repetir, no comen con los incircuncidados, no judíos o gentiles. Y eso no solamente lo hizo Pedro, sino que nos dice que otros judíos también lo hicieron, y hasta Bernabé, o sea, Bernabé, ese compañero de milicia de Pablo, Bernabé, aquel que solamente creyó en él y lo llevó para que se pudiera entrevistar con Pedro y con Santiago precisamente, había sido también partícipe, se había dejado llevar por ellos y había participado de esa, ¿cómo le llama Pablo, hipocresía. Hipocresía. La pregunta es, ¿por qué estuvo tan mal esto que hizo al grado de tener que ser corregido en público? Porque esto es lo que sucedió. Y dice que lo tuvo que reprender, lo tuvo que encarar, tuvo que pararse delante de él para condenar lo que estaba haciendo. Y esto no lo hizo en secreto, no lo hizo en privado, sino que lo hizo delante de toda la comunidad. ¿Dónde dice eso? Verse 14. Por eso, cuando vi que no se portaba conforme a la verdad del evangelio, es decir, la verdad del evangelio estaba en tela de juicio, por esto que Pedro estaba haciendo. Le dije a Cefas, a Pedro, delante de toda la comunidad. No aparte, no en reservado, no en corto, no en privado, sino delante de todos. Tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras, porque pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran. ¿Por qué es de condenar esto que hizo Pedro y tuvo que ser corregido en público? Bueno, porque en primer lugar, con esta actitud, Pedro estaba queriendo decir que cristianos judíos y cristianos gentiles no son lo mismo. Que los cristianos judíos son más cristianos o mejores creyentes que los no judíos por el hecho de ser del pueblo de Dios. Porque a ellos se les encargaron los mandamientos y la ley. Y los profetas fueron a los judíos, no a los gentiles. Pero eso no es verdad, ya que la salvación es la misma para judíos y gentiles, para ambos, por medio de la fe en Cristo. El judío, si quiere ser salvo, tiene que serlo por medio de la fe en Cristo. Y el gentil, el no judío, si quiere ser salvo, tiene que serlo por medio de la fe en Cristo. Las obras de la ley no nos hacen más salvos o mejores cristianos. Por el contrario, el creer que tenemos una mejor salvación por medio de la ley, que es por la gracia en su Hijo, hace que insultemos a Dios. Lo voy a repetir. El creer que tenemos una mejor salvación por medio de la ley, que por la gracia en su Hijo, hace que insultemos a Dios. Y en segundo lugar, porque es cierto que no somos salvos por medio de la ley, pero Pedro estaba dando a entender que la ley no es para salvación ciertamente, pero sí para tener una mejor relación con Dios. No somos salvos por medio de la ley, pero gracias a ella podemos tener una mejor relación con Dios. Es decir, que si quiero agradar a Dios, tengo que hacerlo a través de mi obediencia a los ritos y prácticas de la ley. Algo que tampoco es verdad. ¿Quieres agradar a Dios? Solo lo puedes hacer por medio de la fe en su Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Verso 15, fíjate. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. El mejor ejemplo lo estaban viviendo Pablo y Pedro. Ambos eran judíos,
habían sido criados como judíos y habían guardado los ritos y las ordenanzas que la ley exigía, y sin embargo, para ser salvos tuvieron que poner su fe en Jesucristo. Porque no fueron salvos, no fueron perdonados y justificados delante de Dios por medio de la ley. Eso es lo que nos dice. Nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino que el que es reconocido como justo es reconocido como justo gracias a la fe que ha sido puesta en Jesucristo. Por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la ley debe ser desechada? Pues claro que no. Porque algo que no debemos olvidar es que el Señor Jesús nos dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que la palabra de Dios no pasaría, sino que permanecería. Y que Él no había venido para abrogar, no había venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es la correcta relación del creyente en Cristo, del verdadero cristiano, con la ley? Es decir, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Si no nos puede dar salvación, porque nuestra salvación viene por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y tampoco podemos agradar a Dios más al cumplirla, ¿para qué nos sirve? Ok, en primer lugar, para que conozcamos qué es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Bueno, a Dios le gusta que honremos a nuestros padres, que respetemos la vida humana, que nuestro hablar sea sin mentiras, que no seamos codiciosos de lo que los demás tienen o han logrado, que no seamos ladrones ni deshonestos, que seamos fieles a nuestras esposas, que no seamos idólatras, sino por el contrario, que a través de nuestra vida otros sepan que tenemos un solo Dios y que es tan grande y glorioso que no es posible hacer una escultura de Él, y que lo respetamos tanto que no tomamos su nombre en vano. Los 10 mandamientos. Pero ¿para qué nos sirven? Para que conozcamos qué es lo que a Dios le agrada, en primer lugar. En segundo lugar, para que sepamos lo que es pecado. Es decir, entendiendo que pecado en primer lugar es hacer todo aquello que a Dios no le agrada. Y en segundo lugar, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y que sin importar el pecado que cometamos, siempre nos hará daño a nosotros. La paga del pecado es muerte, porque el pecado paga mal. La paga del pecado es muerte. Los que somos afectados por el pecado finalmente somos nosotros. Somos nosotros. Y Dios desea que nosotros lo sepamos. Así que, en segundo lugar, para eso nos sirve la ley. Para que sepamos lo que es pecado. Y en tercer lugar, para que sepamos que la única manera de en verdad agradar a Dios es confiando en la suficiencia de Cristo. Es decir, Jesús es suficiente, porque nosotros nunca hubiéramos podido cumplir con los mandamientos de la ley. Miren, los mandamientos de la ley los conocemos y sabemos que son buenos, pero no podemos hacerlos. De manera que pecamos al fallar, al intentar hacerlos. Y la única manera de ser agradables a Dios es a través del sacrificio de Cristo, que borra todo pecado en nuestras vidas. Para eso, esa es la correcta relación del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios, con la ley. Bueno, pero si no tengo que obedecer a la ley para agradar a Dios, entonces, ¿puedo vivir como se me dé la gana? En el entendido que generalmente lo que me da la gana es pecado. Pues claro que no. Porque de ser así, estaríamos diciendo que Dios mismo es el que de alguna manera nos hace pecadores. Mira cómo lo dice Pablo, 17. Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo,
resulta que también nosotros somos pecadores. ¿Acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Pues claro que no. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Porque este texto es un poquito difícil de entender en esta traducción. Vamos a verlo en otra. Aquí está, en la Biblia del Lenguaje Sencillo, BLS, Biblia del Lenguaje Sencillo. Gálatas 2:17. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo, ¿verdad? Queremos ser aceptados por medio de Cristo. Pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, ¿vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar? Claro que no. Ahora, ¿qué nos dice este pasaje? Lo primero es que si los judíos que tienen el conocimiento de lo que es agradable a Dios, porque está hablándole a Pedro y está hablando de ellos como judíos, ¿verdad? Entonces por eso decimos, si los judíos que tienen el conocimiento de lo que es agradable a Dios, por tener sus mandamientos, y aun cuando tratan de hacerlos y llevar a cabo los ritos de la ley, se dan cuenta de que son pecadores, porque el mandamiento no les quita las ganas de pecar, solamente les dice lo que es pecado, pero no les quita las ganas de pecar. ¿Eso quiere decir que Dios los hizo pecar? Pues claro que no. Pecan porque sus debilidades los llevan a pecar, pero no Dios. Santiago 1:13 dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, pues no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. O sea, yo no soy tentado a hacer lo malo de parte de Dios. El mandamiento me dice, no mentirás. Dios no me tienta a pecar, ni me lleva a pecar. Yo veo el mandamiento y de lo único que me doy cuenta es que soy mentiroso. Y eso no quiere decir que Cristo me hizo pecar por enseñarme que la mentira es pecado. De eso hablo. De manera que a pesar de que fallamos y pecamos, Dios en Cristo nos da un camino nuevo y vivo para que podamos acercarnos a Él y mantenernos en relación con Él. Eso es lo que le pasó al judío. El judío se dio cuenta de que no importaba cuánto se esforzara por agradar a Dios, no importaba cuánto se esforzara por cumplir con la ley, no importaba que si se circuncidara al 8º día, no importaba que presentara sus sacrificios y sus ofrendas y sus diezmos, no importaba que hiciera lo que hiciera, no podía agradar a Dios porque el pecado era una constante en su vida. Pero cuando vino Cristo, Dios nos dio un nuevo camino para que podamos acercarnos a Él y mantenernos en relación con Él. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero esto de ninguna manera se convierte en una licencia para pecar. Lo quiero dejar claro. Esto no quiere decir que, bueno, como no agradamos a Dios a través de las obras de la ley y a través de nuestra obediencia a la ley y nuestra obediencia a los 10 mandamientos, pues entonces comamos y bebamos, pequemos. No, porque los que somos cristianos y amamos a Dios, odiamos al pecado que hizo que Cristo muriera. Porque Cristo vino a morir por los pecadores y murió por causa de nuestro pecado. De manera que en lugar de hacer lo que es pecado, huimos de él. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, huye de las pasiones. Busca la justicia, la fe, el amor y la paz. Huye de las pasiones, no, déjate llevar por ellas, deja de contender en contra de ellas, no. Huye de ellas y busca la justicia, la fe, el amor y la paz. Vamos a ver el siguiente comentario. Al estudiar el Antiguo Testamento, Pablo se percató de que no podía obtener salvación por medio de la obediencia a las leyes de Dios. Los profetas sabían que el plan de salvación no estaba basado en el cumplimiento de la ley. Porque nosotros podemos ser infectados por el pecado, no podemos cumplir las leyes de Dios perfectamente.
Afortunadamente, Dios ha provisto un camino de salvación que depende de Jesucristo, no de nuestros propios esfuerzos. Aunque conocemos esta verdad, debemos guardarnos de la tentación de usar el servicio, las buenas obras, las dádivas o cualquier otro esfuerzo como un sustituto de la fe. Y el comentarista nos dice que cuidemos de no usar el servicio, las buenas obras, las dádivas o cualquier otro esfuerzo humano como un sustituto de la fe. Es decir, que tengamos cuidado de no creer que porque servimos en la iglesia somos mejor vistos y mejor aceptados por Dios. No. Que porque hacemos buenas obras de caridad, damos limosna y vemos por los desamparados, por eso somos mejor vistos y mejor aceptados por Dios. Tampoco. Que porque cumplimos con nuestros diezmos y ofrendas somos mejores cristianos y Dios nos acepta mejor. Menos. No hay esfuerzo humano que pueda tomar el lugar de la fe en Cristo. Hacemos todas estas cosas porque somos de Dios y no para hacer más de Dios. Por eso nos dice verso 18, pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Es decir, si yo mismo me doy cuenta de que las obras de la ley no tienen ninguna influencia sobre Dios para que yo sea salvo. Pero después de haber sido salvo, es decir, después de haber depositado mi fe en Jesucristo, según yo, ahora deseo añadir a mi salvación las obras muertas de la ley. Entonces sigo siendo culpable porque no estoy en la fe verdadera. Y pone el ejemplo de la construcción. Piense en un puente, o mejor, piense en una torre, como la Torre de Babel. Usted debe recordar la historia. La Torre de Babel fueron los esfuerzos de los hombres para alcanzar la gloria de Dios sin Dios. Para poder llegar a Dios sin tener que obedecer a Dios. ¿Verdad? Ok. Entonces, él pone el ejemplo de la construcción. Piense en la Torre de Babel, o en una torre, que se trataba de construir a través de la obediencia a la ley, los ritos y las buenas obras humanas para alcanzar a Dios. De pronto, paramos la construcción porque nos damos cuenta de que no es posible que alcancemos a Dios a través de esta obra, que solo lo podemos lograr a través de la fe en Cristo. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Pero, ¿qué pasaría si después intento seguir construyendo la torre? Eso lo único que indicaría es que no tengo fe y por lo tanto sigo siendo culpable de pecado. Si yo me doy cuenta que la única manera de alcanzar a Dios no es a través de la construcción, entonces paro la obra, destruyo la obra que venía yo haciendo y digo, no, es que es por la fe en Cristo Jesús. Pero si después reinicio la obra de construcción, quiere decir que no tuve fe para creer en Jesucristo y ser salvo, y que por lo tanto sigo siendo culpable del pecado. Por eso él dice, yo mismo soy el culpable. ¿Ok? 19. Porque por medio de la ley, yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Porque la paga del pecado es muerte, es que yo he muerto a la ley para que de esa manera poder, por medio de la fe, vivir para Dios. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado, he muerto a la ley, de manera que ya no vivo por la ley, sino que es Cristo quien por medio de la fe vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por medio de la fe en Cristo, quien Cristo me amó y se entregó por mí. Y pensemos un instante en esto. Cristo me amó
y se entregó a la muerte por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo murió, no lo hizo por toda la humanidad y ya. No. Cuando Cristo murió, lo hizo por mí, teniéndome en mente, sabiendo que yo iba a recibir salvación y vida eterna en su nombre. Es más, podría decir que me amó y se entregó a la muerte por Armando. Es decir, poniendo mi nombre. Pon tu nombre. Que me amó y se entregó a la muerte por Armando. Pensando en Armando, teniendo en mente que Armando a través de su sacrificio iba a ser salvo, iba a recibir perdón de todos sus pecados e iba a alcanzar eterna redención en su nombre, que el acta que contenía todos sus pecados iba a ser clavada en la cruz para que le fueran perdonados. Por eso dice verso 21, no quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. ¿Cómo sería la muerte de Cristo si la salvación se pudiera obtener por medio de las obras? Inútil. Inútil. Inútil porque si a través de los ritos, si a través de guardar los días de fiesta, si a través de las tradiciones, si a través de la obediencia a la ley y la sangre de los animales pudiéramos ser salvos, ¿para qué nació, murió y resucitó? Su sacrificio, su muerte, hubiera sido inútil. Y todos los que creen que se puede alcanzar salvación a través de las obras, lo están haciendo, nos dice Pablo. ¿Qué es lo que están haciendo? Rechazar la bondad de Dios en Cristo. Por eso dice, no quiero rechazar la bondad de Dios. No la quiero rechazar. Pablo se rehúsa a rechazar la bondad de Dios en Cristo. Y precisamente por eso reprende a Pedro y nos enseña lo que es vivir la verdadera vida cristiana. Lo que es vivir la verdadera vida cristiana. Fuimos llamados a vivir por medio de la fe y no por medio de las obras. Fuimos llamados a tener salvación y vida eterna con nuestra fe depositada en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, sabiendo que esa obra fue suficiente para traer perdón de pecados, justificación a nuestras vidas, eterna redención en su nombre y próximamente glorificar nuestros cuerpos de muerte, como lo dice Pablo. Cristo es suficiente. No hay más sacrificio, no hay más obra por hacer. La obra de Cristo fue suficiente en nuestras vidas. No estamos obligados en ninguna manera a judaizar. No estamos obligados a circuncidarnos. No estamos obligados a obedecer a ninguna de las obras y los ritos de la ley. No estamos obligados para ser salvos. No estamos obligados a hacerlo para ser más agradables a Dios. Y nuestra relación con Dios no se basa en las buenas o en las malas obras que hacemos. Nuestra relación con Dios se basa en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Me puedo equivocar, puedo fallar, puedo pecar, puedo errar. Sí puedo hacerlo y lo hago. Pero eso no me hace menos hijo de Dios. Eso no me hace un hijo de Dios de segunda, tercera o de quinta categoría. No, eso lo único que demuestra es que aún soy bebé en Cristo. Los cristianos carnales eran bebés en Cristo, recién llegados a Cristo. ¿No fuimos llamados para seguir pecando? Hay una obra que se está realizando en medio de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y es la obra de santificación que nos lleva a rechazar las obras muertas del pecado para que de esa manera nosotros podamos caminar, huir del pecado y caminar en pos de
la santidad que Dios busca en nuestras vidas como fruto. Pero es el fruto de la obra del Espíritu en nosotros. Eso quiere decir que entonces yo no me tengo que esforzar en nada y yo tengo que dejar. Yo lo único que necesito es ser consciente de que el pecado fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados. Y en esa conciencia yo me rehúso a seguir pecando. Vamos a ver el siguiente comentario. Los creyentes de hoy todavía están en peligro de actuar como si Cristo hubiera muerto en vano. ¿Cómo? Al reemplazar el legalismo judío por sus propias marcas de legalismo cristiano. Le están dando a la gente leyes extras para obedecer. Al creer que ellos pueden ganar la aceptación de Dios por medio de lo que hacen, no confían plenamente en la obra de Cristo en la cruz. Al tratar de apropiarse el poder de Dios para cambiar a sí mismos, la santificación, no confían en el poder de Dios para salvarlos, la justificación. Si pudiéramos salvarnos por ser buenos, entonces no habría sido necesaria la muerte de Cristo. Pero la cruz es el único camino para la salvación. No hay otro. La cruz es el único camino para la salvación. Ahí en tu lugar. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Y en esta hora queremos darte gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado por medio y a través de tu palabra. Dios, pensar en cómo el apóstol tenía que enfrentar todos estos problemas dentro de la iglesia. Estas falsas doctrinas que atacaban continuamente a nuestros hermanos. El creer que de alguna manera podemos agregarle algo a nuestra salvación nos encanta, Señor. De verdad nos encanta pensar en ello. Dios, que de alguna manera estos sacrificios que yo hago me hacen más acepto delante de ti. Como si el grato olor de Cristo en nuestras vidas no fuera suficiente. Y entonces, pues yo le quiero agregar, ¿verdad?, de mi cosechita. Así como lo hizo Caín cuando decidió no oler a chivo, ¿verdad?, y no llevar lo que tú pedías como sacrificio. Y entonces dijo, no, es que a mí me gusta más el aroma frutal. Y ese olor que le agradaba a él era olor de muerte para ti. Así somos. Creemos que por orar más y más tiempo. Porque yo me levanto en un sacrificio vivo para orar a las 4 de la mañana y oro 3 horas de rodillas sobre chayotes. Soy más acepto delante de Dios. Porque a mí me encanta la hora de la ofrenda, porque de esa manera yo puedo sacar mi sobresote y poderlo echar para agradar más a mi Señor y que los demás vean. Porque hacemos tocar trompeta de alguna manera como lo hacían esos religiosos de la ley ante lo que hacemos. Nos encanta saber que entre menos nos divertamos y entre más nos encerremos y más aburridos parezcamos y sacrifiquemos todo eso que nos gusta y nos agrada y que no es pecado, pero que nos hace sentir más aceptos delante de ti. Oh Señor, tengo más tu favor y tengo más derecho a pedirte y tú a responderme. Y nos equivocamos. En lugar de ser olor de vida, apestamos a muerte. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos. En aquella época era la circuncisión y los ritos de la ley, los sacrificios y las oblaciones. Hoy en día batallamos, en verdad batallamos.
en contra de nuestras buenas obras y esos anhelos de grandeza que todavía tenemos y que venimos arrastrando de una religión muerta, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida y que, Padre Celestial, podamos vivir la verdadera fe y la verdadera vida cristiana, de acuerdo y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Te recuerdo solamente que nos escuchamos todos los días a través de un devocional, los días domingos a través de una reflexión y los días lunes a través de un estudio. El deseo de nuestro corazón es que en verdad Dios hable, toque tu vida y te transforme para su gloria. Que el Señor te bendiga.